Listo, arrancamos. Bueno, clase de tomos, ¿sí? ¿Dudas que hayan quedado de la semana pasada? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene? El otro día les había puesto unas preguntas, ¿no? Para hacer. No. ¿No? ¿No les puse a ustedes? Ah, bueno, entonces, No. perfecto. Bueno, vamos a arrancar con las imágenes esas que tenían el otro día. Se las voy a poner en compartir pantalla y las vamos a ir viendo y les voy a ir explicando, ¿sí? La idea de ver protocolo de tórax es poder entender cómo se hace la tomografía, ¿sí? ¿Para qué sirve? O sea, cuál es el protocolo que se utiliza, cómo van los láseres de posicionamiento, etcétera. También tenían que les había pasado, ¿sí? 2 videos, ¿puede ser? ¿Les subí a ustedes los videos? Sí, se los pasé. Sí, los videos sí. Bien, fíjense en ese video, ¿sí? Hay uno que te habla de lo que es la tomografía general, ¿está bien? Todo lo que tiene que ver con tomografía general, cómo se hace una tomo, ¿sí? Cómo se recepciona al paciente, o sea, desde que el paciente llega hasta que estamos en... Miriam, cualquier cosa, si te están llegando mensaje, apaga el micrófono, por fin. Bueno. ¿Sí? Porque si no acopla. Entonces, cuando miren bien ese video que te habla desde que se recepciona el paciente, ¿sí? Hasta que el paciente se va, viste que te muestra varias generalidades. Después tenés el otro video que te habla exclusivamente del procedimiento de cómo se hace una tomografía de tórax. No sé si se fijaron que tiene varias cosas. Primero el posicionamiento, cómo van los brazos. Igual ojo con algo, el tema del posicionamiento. Si bien los láseres de posicionamiento son los que nos indican cómo podés hacer bien el procedimiento de tomo, también ten en cuenta que tiene que ver con la alineación de cómo vos ubiques al paciente. Más allá de que van de cúbito dorsal, el paciente tiene que estar bien alineado en el centro de la camilla, ¿está bien? Y después eso vos lo podés corroborar con los láseres, los 2 láseres longitudinales. Ahora, de esta forma, siempre que te conviene seguir el borde axilar, ¿sí? El borde axilar que tiene que ver con la línea axilar. ¿Por qué? Porque vos acomodando ese láser longitudinal, automáticamente se acomoda el láser de la línea media del cuerpo, o sea, el láser del plano sagital. ¿Por qué les digo esto? Porque si vos querés marcar primero la línea media, que uno cree que es más fácil, a lo mejor el paciente en el posicionamiento está más hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces ahí no sería la línea media real, porque la línea media del cuerpo se tiene que coincidir con la línea media de la camilla. ¿Se entiende? Si vos marcás ese primero y el paciente está un poquito más hacia la derecha, y ahí ya te quedó el longitudinal un poquito más desfasado. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cuando la camilla se mueva y quiera entrar al gantry, se te caiga el paciente o te choque. O lo choques contra el gantry. ¿Se entiende? Entonces, miro primero el longitudinal, pero el de la línea axilar. Ese te va a dividir el cuerpo en un corte coronal, o sea, en superior e inferior. Digo en superior e inferior porque el paciente está en decúbito dorsal. Si el paciente estuviera en bípeda estación, te lo divide en anterior y posterior. ¿Sí? Y después tenés el otro que se acomoda automáticamente, que es el de la línea media, ¿sí? Que ese te va a dividir al cuerpo en derecha e izquierda. Por eso digo en un corte sagital. Eso es para el posicionamiento con la altura de la camilla, con la entrada al gantry. Y después tenés los 2 transversales, que es lo que decíamos siempre, que esos 2 son de dónde a dónde vos vas a barrer, ¿sí? Acá va a depender mucho de si el paciente va a entrar de frente, o sea, de cabeza o desde los pies. Eso está programado desde el tomógrafo, ¿sí? Generalmente, si vos vas a hacer un tórax, te conviene que el paciente entre de cabeza. Siempre el posicionamiento de cúbito dorsal es el mismo, pero hay que tener en cuenta eso. No, papá, o sea, estábamos en la tienda. ¿Quién está hablando, chicos? Nadia, vos estás, o Ale, están con alguien, por favor, inactiven los micrófonos porque se escucha todo. No, yo no, profe. ¿Se escucha como que alguien habla atrás? Sí, me parece que es mi hijo, ahí me desconectó. Dale. Es lo que decía hoy, ¿viste? Está bien. Sí, era ahí. Bueno,
Entonces, estaría bueno que miren eso y aparte los dos transversales que te marcan de dónde hasta dónde, ¿sí? O sea, esa es la marcación del cero en realidad. Vos decís, bueno, y más o menos es parecido a cuando nosotros, por lo menos en lo que es tórax, a cuando nosotros hacemos una placa de tórax, ¿sí? ¿Dónde va a ir el chasis del borde superior? 2 dedos por arriba de los hombros y el borde inferior por debajo de lo que sería el diafragma. Bueno, en el caso del átomo, si el paciente está en decúbito dorsal y vos tenés que colocar un láser superior 2 dedos por encima del hombro, más o menos estás a la altura de C4. Y si estamos hablando de un láser, el otro láser, a la altura de las glándulas suprarrenales. ¿Está bien? Entonces, desde C4 hasta glándulas suprarrenales, eso es lo que me va a abarcar a mí el FOB, que después yo voy a ver reflejado en la pantalla del tomógrafo, ¿sí? Entonces, marco todo eso y con eso posicioné al paciente. Yo con eso me aseguro de tener un buen scout. Una vez que hago el scout, ¿sí? Que por supuesto habría que ver también si la tomografía es con contraste, sin contraste, ahora lo hablamos. Una vez que hice el scout, tengo que abrir el FOB. ¿Sí? ¿De qué forma voy a abrir el FOB? Abriendo esa parrillita con el cursor. En este caso no lo tengo que inclinar a una línea como habíamos hecho, como hacíamos, mejor dicho, con la línea órbito-meatal en cerebro, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si vos no hacíamos eso, hacías como el cráneo chanfleado, ¿sí? Podías tapar algunas estructuras o podías tapar algunas patologías. Entonces, sí, yo lo que tengo que hacer siempre es chequear eso, ¿sí? Y mirar que el láser, que es el longitudinal, que sigue la línea axilar, esté perfecto, porque eso es lo que me marca a mí la entrada de la camilla al gangli, la altura de la camilla, como les digo siempre. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bien. Después voy a tratar de subirles unos videos animados, ¿sí? Se los voy a ver si se los subo al canal o si no los puedo subir al canal, se los voy a pasar de una aplicación que está muy buena, que van a entender un montón de cosas más, que está bueno para ver. Así que así lo vamos a ir entendiendo más. Al no estar presencial, uno presencial puede armar subgrupos, podemos hacer como si fuera técnicas, la parte práctica, pero bueno, vamos a tratar de adaptarnos. Bien, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es si la tomografía es con o sin contraste, ¿sí? Primero yo recepciono al paciente, está, miro la orden, tengo que fijarme qué diagnóstico es, porque de eso también depende, que no el protocolo, pero sí el ventaneo, ¿está bien? O sea, justamente en la TC de tórax yo lo que voy a tener es un ventaneo, que ahora lo vamos a ver, que puede ser ventana pulmonar o ventana de partes blandas o mediastínicas. No se confundan la ventana pulmonar con la de partes blandas, ¿sí? Porque uno dice parte blanda, ventana de pulmón. No, ventana pulmonar es una, ventana de partes blandas es otra, ¿está bien? Y la ventana de partes blandas es la mediastínica, justamente la que yo voy a poder ver, como les mostré en esas imágenes que les había pasado, la silueta cardíaca, que ahora lo vamos a ver, ¿está bien? El tema del contraste, acordate que el multicorte o el multislide, que es lo mismo, utilizan contraste. Yo voy a tener un tiempo cuando armo la bomba y voy hasta el paciente cuando tengo que pasar el contraste. Bueno, este tiempo es el tiempo de delay, ¿sí? Era el caudal que yo programaba en lo que era la bomba inyectora. Ese tiempo, por ejemplo, ahora lo vamos a ver también en una de las diapositivas, te dice, por ejemplo, para este equipo y para este protocolo de tórax, te dice hasta 35 segundos. Pero ese es el máximo. Si vos le das un poco más, podés. Lo que pasa es que corres el riesgo de que el contraste ya haya pasado y el estudio se te largue. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, mirar una patología en particular que tenga que ver con la parte cardíaca, bueno, en este caso lo que voy a tener que hacer es mirar solamente la ventana mediastínica, salvo que sea un paciente que a veces tenga una insuficiencia respiratoria, que eso esté complicando también la parte pulmonar, no solamente la parte pulmonar, sino también la parte cardíaca, entonces tengo las dos ventanas para ir mirando. ¿Está bien? Y el tema del contraste, por supuesto, como les digo siempre, qué tipo de contraste es, si es un contraste muy iónico, ¿sí? Si causa muchos efectos colaterales,
hay que elegir bien la vena del paciente, ¿está? Siempre se pasan en bolo, la cantidad según el peso del paciente y después la velocidad según el protocolo que use. Si yo estoy usando un protocolo para angio, el contraste el caudal tiene que estar más rápido, ¿sí? Tenía que estar por arriba de 3 o de 3,5 mililitros sobre segundo. Acuérdate que el caudal es una velocidad en definitiva, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta todo eso, vamos a empezar a ver algunas de las diapositivas, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Se entiende? Bueno, cualquier cosa, habilitan el micrófono y me preguntan, ¿eh? Yo voy a empezar a proyectar. ¿Escuchás? Sí, decime. Profe, lo que se abre ahora, viste, con el tema del COVID, cuando vamos a hacer una tomografía de tórax que mayormente que yo he llevado, se abre una ventana pulmonar, sería, ¿no? Sí, ahí lo voy a mostrar igual. Sí, se abre una ventana pulmonar. Sí, sí, Ah, así es. sí. Bueno, Quería saber eso. está bien, ahora lo voy a mostrar. ¿Acá ven todos? Sí. Perfecto. Bueno, fíjense, bueno, esta creo que, no me acuerdo si la había pasado la vez pasada o se las había mostrado en otra oportunidad. Es una técnica en realidad mostrando cómo se realiza una tomografía, el posicionamiento, mejor dicho, ¿no? De cómo se haría una tomografía de tórax. El procedimiento lo tienen ahí en el video este que les había subido. Bien, fíjate la posición de los brazos. En este caso porque tiene este accesorio, ¿está bien? Pero en realidad, generalmente este accesorio no está. Entonces, vos fíjate que los brazos van hacia atrás para despejar la zona anatómica. Ojo con esto, porque ahora con los tomógrafos de última tecnología, ¿sí? De última generación, muchas veces los pacientes tienen los brazos al costado, ¿sí? Y como tienen filtros especiales a través de los detectores que tienen, justamente por la tecnología, ya no causarían más artefactos, ¿está bien? Igual, ojo, la gran mayoría todavía estamos sin ese filtro, pero bueno, el tomógrafo, entre otras cosas, tiene filtros para hueso, tiene filtros para filtrar artefactos, etc. Ténganlo en cuenta. Bueno, acá justamente es lo que les estaba explicando, ¿sí? Es una de las imágenes que está acá sería a la derecha, ¿sí? Porque estamos viendo imagen en el espejo, así que la derecha es la izquierda es la derecha. Esta imagen que está acá a la derecha es una ventana exclusivamente pulmonar. ¿Y por qué me doy cuenta también? Y bueno, porque vos fíjate que todo lo que se ve bien radiopaco y que está en el centro, eso correspondería a lo que es la silueta cardíaca. ¿Está bien? Bueno, la silueta cardíaca, en este caso, la patología, seguramente la orden me dice diagnóstico, puede ser neumonía, bronquiolitis, bronquiectasia, CPOC, TBC, cualquier patología que tenga que ver, edema pulmonar, ¿sí? Bien, pleuritis, todo eso tiene que ver con la parte pulmonar, entonces la ventana que voy a utilizar es la pulmonar. Si yo en cambio necesito ver una patología cardíaca, me voy a la ventana de la izquierda, ¿sí? Fíjate que esta es una ventana mediastínica o de partes blandas, donde acá yo veo las cavidades y acá incluso veo la arteria aorta, ¿sí? Y también fíjate cómo queda la ventana del pulmón, totalmente hipodensa. Acá en tomografía hablamos de isodenso, que es gris, hiperdenso, que es blanco, ¿sí? Sería el equivalente a radiopaco en radiografía, y hipodenso, que sería lo que correspondería a radiolúcido en radiología. Entonces acá hablamos de densidades también, porque también trabaja con rayos X, pero acá le dicen hipo o hiperdenso o isodenso. Entonces, ventana de pulmón, ventana pulmonar, la silueta cardíaca queda hiperdensa, ¿sí? Y en la ventana mediastínica o de partes blandas, la ventana de pulmón queda hipodensa. Todo lo que vemos acá bien radiopaco, esto es el esternón, y acá se ve parte de las costillas, y también se ve una vértebra, ¿sí? Bueno, esto es importante, y después todo esto que ves acá isodenso es parte del muscular. Algo importante. Fíjense una cosa, si yo quiero ver una patología pulmonar, apago, vulgarmente dicho, ¿no? Apago la ventana mediastínica y dejo encendida la ventana de pulmón.
Cuando vos tapás una ventana y pones la otra, resaltás una patología. Obviamente también las patologías se pueden resaltar con contraste, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta con respecto para hacer una tomografía? Bueno, primero la edad del paciente, qué indicación tiene. La edad es muy importante porque ahí también te determina qué tipo de medicación, si toma medicación, si no toma. Hay veces que es normal que el paciente tome medicación, ¿sí? O también el cuerpo va deteriorándose, todo lo que tiene que ver con la parte cardíaca, lo que tiene que ver con la parte pulmonar. Muchas veces es normal ver algunas estructuras en la tomografía justamente por la edad. ¿Qué indicación tengo? ¿Sí? O sea, ¿qué dice? Indicación de que de tórax, ¿cuál es el diagnóstico? Eso es fundamental. ¿Es una tomografía intervencionista? La tomografía se puede utilizar para lo que es el intervencionismo, por ejemplo, todas las funciones que son guiadas por TAC, como por ejemplo una toracocentesis, o que es para extraer líquidos, ¿sí? Después se los voy a explicar. Y también puede ser alguna patología de columna, ¿sí? Que se haga para hacer esos tratamientos del dolor, que generalmente son guiados por TAC. Bien, estado del paciente, o sea, qué tipo de paciente es, si es un paciente que está internado, si es un paciente que es oncológico y de repente está en cuidados paliativos. Hay un montón de cosas para determinar qué cosas yo me voy a encontrar cuando haga la imagen. Se define el protocolo. Bueno, en este caso igual no te dice el protocolo, pero vos como técnico tenés que saber qué protocolo aplicar cuando tenés una patología en tórax. Por eso hay que saber utilizar el protocolo y las ventanas, ¿sí? La tomografía tiene eso, el ventaneo, que es súper importante. Entonces, si es una patología pulmonar, usamos una ventana de pulmonar. Si es una patología que tiene que ver con lo cardíaco, que podría ser en alguna de las cavidades del corazón, eso se corrobora después con una ecografía y con un electro, ¿no? Podrían ser estudios complementarios de un tomo, pero muchas veces se puede utilizar, por ejemplo, un ventaneo de ventana mediastínica, ¿sí? Para poder ver, por ejemplo, un flap. Un flap es cuando una de las cavidades tiene en el medio como como si se viera una isquemia en una ACV, ¿sí? Se ve isodenso, se ve hipodenso. Eso es un flap. Se está utilizando mucho lo que es la tomografía, se está utilizando mucho lo que es la tomografía para la parte cardíaca. Hay algo nuevo, ¿sí? Que se llama intervencionismo con TC con TAVI. TAVI, TA, B corta I, ¿sí? Que es para hacer recambios valvulares de la aorta, por ejemplo, de la válvula aórtica, ¿sí? La válvula aórtica que era la que comunicaba el ventrículo izquierdo con la aorta, justamente. Bueno, muchas veces se utiliza esta metodología que es invasiva, pero a nivel radiación, pero no es invasiva como es el intervencionismo en sí, ¿sí? El intervencionismo que es la hemodinámica, que es intraarterial. Bueno, en este caso se puede hacer una guía, se puede ir mirando a través del tomógrafo haciendo este recambio valvular. ¿Y qué se utiliza? Es como una canastita, que si puedo les voy a mostrar en algún momento. Es muy nuevo eso, ¿sí? Es algo nuevo que se está utilizando en cardio y se utiliza, es como un dispositivo, ¿sí? Que es como una canastita y con eso se puede hacer toda la intervención y guiada por tomografía. ¿Está bien? Eso es importante para tenerlo en cuenta. Son cosas que van surgiendo nuevas y que se van haciendo en tomo y bueno, hay que ir interiorizándose. Bien, seguimos acá. Tenés que definir el protocolo. Si vos te dice, por ejemplo, TC de tórax, bueno, como una orden como si fuera para rayos, pero en lugar de decir RX dice TC de tórax, te indica si es con o sin contraste. El contraste va a ser endovenoso, un iodado, ¿sí? Después vos vas a determinar qué cantidad le vas a poner, a qué velocidad, según lo que se pida, ¿sí? Y cuando veamos angio van a entender más por qué hay que ponerle un contraste que sea mucho más, un contraste no, mejor dicho, a una velocidad que sea mucho más rápida. Después te explica, también te puede poner, si es simple, si te pone TC de tórax simple. Cuando te dice simple, quiere decir sin contraste.
tenés que definir las ventanas que vas a usar según la patología y el campo de visión, ¿sí? Porque si vos estás haciendo un intervencionismo, por ejemplo, estás acompañando al cirujano para hacer un intervencionismo en un tratamiento del dolor de columna, en ese caso no haría falta que incluyas toda la columna, sino que solamente vas a utilizar esa región anatómica que se quiere tratar, ¿sí? Lo mismo va a pasar para una toracocentesis. El paciente va a estar en decúbito ventral, ¿sí? Se va a hacer un protocolo de tórax, el cirujano se va a localizar, una vez que se vio el scout, se ve la imagen, el cirujano va a localizar la zona y te va a decir, bueno, el FOB lo vamos a abrir entre este espacio y este espacio, porque ¿para qué vas a irradiar todo el tórax si solamente está localizado en una zona del pulmón? Suponete que está localizado del lado derecho en el lóbulo medio. Bueno, perfecto, vamos a hacer un corte entre esta zona y esta zona que está acá. No hace falta irradiar todo el pulmón otra vez. Entonces, se abre el FOB solamente en ese espacio. El segundo barrido te va a barrer solamente esto que vos abriste en el FOB. Una vez que el cirujano ve eso, ingresa con la aguja de punción. Acordate que el paciente está en decúbito ventral, como si estuviera abrazando una almohada o una camilla, o la camilla en la que está, y otra vez se vuelve a hacer otro barrido para verificar que la aguja de punción esté en el sitio correcto, ¿sí? Una vez que se hace eso, si está en el sitio correcto, el cirujano extrae el líquido y si no, se vuelve a acomodar la aguja de punción y se vuelve a hacer otro barrido hasta que la aguja esté en el sitio que tiene que estar. Eso es importante y así se hace una toracocentesis. Sería un intervencionismo en TC, ¿sí? Eso es una forma de hacer intervencionismo en TC. Por supuesto lo hace un cirujano y eso está programado, ¿no? Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta es el uso del contraste, lo que ya hablamos antes. La premedicación, que es fundamental, que es una hidrocortisona endovenosa, si la tuvieras que hacer con contraste. Y esto que es re importante, que es el TACAR. En realidad, el TACAR es la tomografía de alta resolución, ¿sí? Esto se utilizaba muchísimo, lo que habíamos hablado en primeras clases, ¿sí? Se utilizaba muchísimo con respecto a lo que eran los tomógrafos de tercera generación. En eso yo lo que hacía como barría el protocolo común, barría de 10 milímetros en 10 milímetros, bueno, lo que se pedía generalmente era TC de tórax más TACAR. Porque el TACAR, ¿qué hacía? Barría de 8 milímetros en 8 milímetros. Hoy en día la tecnología está muy avanzada y directamente en un multicorte o en un multislide es lo mismo. Todas las tomografías tienen alta resolución, ¿está bien? Entonces, de hecho, lo que se hace directamente es, si vos querés achicarle, si es un paciente que se quiere ver alguna patología en particular, o un nódulo muy chiquito, o una masa que no se sabe qué es muy chiquita, o se quiere diferenciar entre lo que es el calcio y una masa, ¿sí? Porque hay pacientes que tienen microcalcificaciones. Entonces, si se quiere determinar eso, se utiliza directamente, le bajás el intervalo entre corte y corte, y en lugar de hacer de 5 en 5 o de 8 en 8, podés hacer de 2 en 2 milímetros, ¿sí? Generalmente no se recomienda, se puede hacer, pero no se recomienda en estructuras tan grandes como el tórax, por ejemplo, o va a pasar lo mismo en el abdomen, utilizar los cortes tan juntos, ¿sí? O sea, el mínimo, la gran mayoría de los tomógrafos, el mínimo que te permiten es de 1 en 1 o algunos de 1.5. El tema es que si vos haces de 1 en 1 en un tórax, por ejemplo, en esta tomografía que vemos acá, a lo último, la más inferior, si vos haces un corte de 1 en 1, vas a ver montones de imágenes iguales, porque la estructura es muy grande. El corte de 2 milímetros en 2 milímetros o de 1 en 1 te sirve, por ejemplo, para ver en una placa que no se vea bien, una fractura, por ejemplo, de cúpula radial. Bueno, después cuando haces el corte fino en el MPR, te convendría utilizar esa, ¿sí? De 1 en 1. Pero en estas estructuras grandes, como el tórax, muchas veces no conviene. ¿En qué está indicada la TC de tórax, ¿sí? O de alta resolución? Igual les vuelvo a decir lo mismo. Alta resolución, ahora el multislide es todo, ¿sí?
cambio, antes se pedía tórax más alta resolución. Se pide, por ejemplo, en RX de tórax normal con síntomas serios o inexplicables. Esto puede ser muchas veces, porque a veces se hacen las... Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. Inhabiliten el micrófono porque se escucha mucha interferencia. Se ve que están con hojas y ahí está. Gracias. Si quieren hablar, habilitan, ¿sí? Fíjate en este caso, en una RX de tórax normal que tenga síntomas serios. Por ejemplo, puede ser que el paciente acuda a la guardia, ¿sí? Y que en un momento diga que está con mucha fatiga, que no tuvo fiebre, tiene mucho dolor de cabeza, le duele mucho la base del pulmón, ¿sí? Pareciera como que fuera una contractura. Cuando el médico oculta, dice, bueno, pidamos una placa de tórax. En la placa de tórax no se ve nada, se ve normal. Y cuando parece normal, pero el paciente sigue con todos estos síntomas, así todo pide una tomo. Cuando pide la tomografía, como la tomografía tiene mucho más detalle con respecto a lo que sería una radiografía, obviamente, como es milimetrado el corte, cuando se mira la base pulmonar y se ve los senos postdiafragmáticos, muchas veces tiene neumonía o principios de neumonía, ¿sí? Todo el pulmón está normal, se miran las dos ventanas porque se está buscando algo. Eso tenganlo en cuenta, cuando vos buscas algo en tomografía, tenés que utilizar todas las ventanas que te permita este protocolo, ¿sí? En este caso tenés dos, la mediastínica o de partes blandas o la pulmonar. Bueno, como no se sabe qué es y por qué está tan agitado y por qué se siente tan mal y por qué le duele tanto la espalda a nivel de la zona de la base del pulmón, bueno, en este caso habría que mirar por las dudas las dos ventanas, ¿sí? Porque también podría tener una pericarditis, una endocarditis, que tiene que ver con la ventana mediastínica, podría tener una neumonía localizada exclusivamente en senos postdiafragmáticos, muy chiquita que no se ve, y muchas veces eso en una placa se obvia, no se llega a ver, ¿sí? Así que puede ser una placa de tórax que parezca normal, pero el paciente tiene muchos síntomas que el médico le llama la atención, entonces pide una tomografía. Que haya fiebre en pacientes que estén inmunocomprometidos. Siempre hay que tener mucho cuidado, porque el paciente que esté inmunocomprometido podría ser un paciente que esté en un tratamiento oncológico, por ejemplo, un paciente que tenga la inmunidad comprometida, como un paciente HIV positivo, o también podría llegar a ser algún paciente que por alguna patología hematológica, ¿sí? Como una anemia, como una falta de ácido fólico, alguna patología crónica, alguna insuficiencia de la médula ósea, que no esté generando la suficiente cantidad de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, problemas circulatorios, etcétera, y que eso haga que el paciente baje la inmunidad. Bueno, en este caso también se puede pedir, porque muchas veces cuando vos tenés la inmunidad baja, también podría pasar que te agarre una neumonía, ¿sí? O una TBC, según el lugar donde pudiste haber estado. Disnea, ¿sí? La disnea, las sibilancias, importante, el médico oculta y escucha como un ruido raro, como parece viento, como algo que sopla, esas son las sibilancias, o asma atípico severo, pacientes asmáticos que puedan desarrollar o un episodio de asma que sea así esporádico o un asma severo que termine con un tubo de oxígeno y alguna medicación endovenosa, como podría ser, que creo que se sigue usando, la aminocidina. Una RX de tórax anormal, justamente lo que yo decía antes, con nódulos mal definidos, opacidades. Las opacidades puede ser que se vea algo que no está dentro de la anatomía normal y que sea algo que se pueda ver más radiopaco o más radiolúcido, ¿sí? O alguna sospecha de enfermedad. Y la guía para biopsia. Esto es lo que les expliqué antes con respecto a la toracocentética. Detección de bronquiectasias, a veces te ponen estos signitos de pregunta porque quieren descartar, no saben si en realidad es eso en particular. Detección de secuelas de infección. Las secuelas de infección pueden quedar por una neumonía o por una bronquitis mal curada, ¿sí? Entonces quedan secuelas en el pulmón que se pueden traducir en lo que sería una fibrosis, ¿sí? La fibrosis es cuando se ve el pulmón se ve el pulmón en
alguna parte, por ejemplo, se ve como un panal de abeja, que ahora después lo vamos a ver, o se ve vidrio esmerilado, como podría quedar, ¿sí? Después, por ejemplo, de una infección por COVID, que ahora lo vamos a ver. Una bronquiolitis, ¿sí? Una displasia broncopulmonar. Las displasias broncopulmonares, las displasias en realidad, ya lo vamos a ver en su momento en fisio, todo lo que es hiperplasias, neoplasias, displasias, pueden ser precursoras las displasias de alguna patología después oncológica, ¿sí? Entonces eso hay que mirarlo. Y la fibrosis quística. La fibrosis es cuando hay, por ejemplo, un endurecimiento del pulmón, ¿sí? Justamente lo que yo les decía, el pulmón es elástico, pero pierde la elasticidad por la patología que tiene. Entonces, en este caso, muchas veces las fibrosis hacen que el pulmón se vea como en panal de abeja. Protocolo. Fíjate esto que importante. Vos, cuando haces el scout, si querés, dentro del protocolo lo podés ver así como en un tórax perfil, ¿sí? No es lo más conveniente. Lo más conveniente es mirar exclusivamente así de frente, como si fuera una placa, y en base a eso después hacer el axial, ¿sí? Que es el barrido convencional. Pero si vos lo quisieras ver por alguna patología en particular o que te lo pidan de perfil, también se puede hacer. Este contorno que ves acá es el FOV, ¿sí? Es como se abrió el FOV para poder ver toda la imagen. Este sería el primer barrido. Y después, bueno, se hace el segundo, que tiene que ver con hacer la tesis sin contraste. Y si hubiera que hacerla con contraste, hay un tercer barrido. Y después, obviamente, el MPR, ¿sí? Una cosa importante es que cuando terminás de hacer la TC, lo que tenés que poner es finalizar, ¿sí? Y después haces el MPR y todo lo que vos quieras post-procesado. El punto es para que no se pueda adulterar el estudio, ¿sí? Bien, fíjate una cosa. ¿Qué hay dentro de un protocolo? Límites de examinación, bueno, superior ápices pulmonares, inferior suprarrenales. Límites de examinación coincide con la marcación del 0, ¿sí? Que serían los dos transversales. Las ventanas. En este caso, como es un protocolo de tórax, vas a tener ventana pulmonar y ventana mediastínica. Acordate que a la mediastínica también se le dice de partes blandas. Después vas a tener un contraste. En ese contraste vas a tener un delay, que en este caso dice 35 segundos, para este tomógrafo en particular, ¿sí? O sea, si vos le das más de 35 segundos, corres el riesgo de que se te lave el estudio, de que el contraste siga. Acordate que los contrastes no metabolizan y se excretan por riñón. Y fíjate que dice alta resolución sin contraste, o sea que este tomógrafo sin contraste tiene una muy buena, sin utilizar el TACAR, como es un multi-slice, tiene buena resolución, ¿sí? Ahora fíjate una cosa de esto de las ventanas, que es importantísimo. Las ventanas están adentro de un protocolo, ¿sí? Fíjate la ventana pulmonar. El ancho te dice 1600. El ancho de la ventana en un protocolo estaba relacionado con que justamente con los distintos niveles de grises que yo tengo, ¿sí? Y fíjate la mediastínica, el ancho dice 400. ¿Esto por qué se da? Porque en una ventana de pulmón vos tenés muchos más niveles de grises que en la silueta cardíaca, ¿sí? Entonces, vas a necesitar mirar muchos más niveles de grises para poder detectar una patología, ¿sí? O una normalidad, si se quiere, porque no necesariamente siempre se pide una tomo y todas son patológicas. Muchas veces, como es una imagen complementaria de una clínica, muchas veces lo que se puede llegar a detectar es que es normal, pero bueno, yo necesito para diagnosticar si es normal, ¿sí? Mejor dicho, para ver, porque diagnosticar el médico, pero como para tener un prediagnóstico o para poder colaborar con este diagnóstico médico, necesito ver más niveles de grises, ¿sí? Porque es más heterogéneo el pulmón y es mucho menos heterogéneo en cuanto a densidades la silueta cardíaca, ¿sí? Las cavidades cardíacas. ¿Y nosotros definimos el nivel de ancho de ventana? No, eso está dentro del protocolo, ¿sí? Acordate que nosotros podíamos modificar el ancho y el nivel, pero yo les dije que el ancho, el nivel, el kilovoltaje y el miliamper segundo eran factores técnicos.
¿sí? Entonces, si Sí. vos lo podés modificar en algunos aspectos, si tenés un paciente, por ejemplo, que tiene alguna patología en particular o que tiene algo en particular, pero vos te salís del protocolo y modificás lo que sería la resolución de contraste, ¿sí? Que era del sistema, y modificás las calidades de las imágenes. Entonces muchas veces no te conviene. Ahora, fíjate el nivel, ¿sí? Fíjate que en el pulmón dice menos 550 y el nivel de una mediastínica dice 40. Bueno, lo mismo. ¿Qué pasa? Acá hablamos de densidades, no hablamos de distintos niveles de grises. Hablamos de cuán denso es ese tejido en particular. Entonces, el pulmón es mucho más denso. ¿Y por qué menos 550? Y bueno, porque acuérdense de la escala Hanfield, ¿sí? Que te marcaba más 1000 para el hueso, 0 para el agua y menos 1000 para el aire. El pulmón, gran parte del pulmón, está formado por aire, ¿sí? Entonces, y justamente se me tira para negativo, justamente para el menos 1000. ¿Por qué no me da menos 1000? Y porque no es todo aire, ¿sí? También tenés parte cartilaginosa por las costillas, parte ósea por las costillas, tenés la silueta cardíaca dentro del tórax, tenés el esternón, ¿está? Entonces no puede ser menos 1000. Pero gran parte es aire, entonces a nivel unidad de Hanfield, el nivel se relacionaba con las unidades de Hanfield, porque era cuán denso es ese tejido, me tira para abajo. Pero si yo miro la ventana mediastínica, tengo un nivel de 40, porque es mucho menos denso, ¿sí? la cavidad cardíaca que la cavidad pulmonar. ¿Está bien? Por eso cada Sí. protocolo y en cada una de las ventanas que estén adentro de este protocolo, vos vas a tener factores técnicos diferentes. ¿Los podés modificar? Sí, pero también tenés que tener en cuenta qué querés ver y la patología. ¿Está bien? Bien. Muy bien, este es de alta resolución. Esto en realidad lo que te quiere mostrar es, esta es una ventana pulmonar, que es creo que la primera que les había mostrado antes, ¿sí? Fíjate como acá se ven estos puntitos negros, esto es aire, ¿sí? Acá en el centro, bien hiperdenso, se ve la silueta cardíaca, y fíjate cómo se ve la división que está de los bronquios fuentes, que están ingresando para el hilio pulmonar. Y acá lo que veo es aire, justamente. Y después veo parte del árbol bronquial. Fíjate acá, este que vemos acá chiquitito, que es el scout, y después vas viendo toda la secuencia de cómo va barriendo la tomografía, ¿sí? Hasta que no se ve más la ventana de pulmón. Estas son todas las adquisiciones que se pueden hacer y te dice que la tomografía de tórax de alta resolución tiene mucho detalle anatómico con respecto a estructuras milimétricas, como pueden ser los alvéolos, que eso es muy importante para un paciente que es EPOC, por ejemplo, para vasos, cuando vos haces con contraste y haces una angio, y para masas pequeñas, que era lo que yo les decía antes, que para poder distinguir si es una masa chiquita o si era calcio, si es calcio libre. El calcio también da fibrosis. La hipercalcificación produce endurecimiento, ¿sí? Dice que esta técnica se realiza adquiriendo o reconstruyendo cortes de 1 a 2 milímetros de grosor. Y tendríamos 1000 de estas imágenes, ¿sí? O sea, convendría a lo mejor hacer de 2 o de 3 para un tórax. Acá lo que te quiere mostrar en realidad, y te dije justamente, esta es una ventana pulmonar y ventana mediastínica, ¿sí? Acá fíjate que en ventana mediastínica, entre paréntesis, se dice partes blandas. No se equivoquen con eso. Acá hay una comparación, ¿sí? Te muestra el TACAR, cómo se vería en una imagen de TACAR y cómo en una de MIP. MIP significa, es una de las formas del 3D, y significa máxima intensidad potenciada. También está la MINIP, mínima intensidad potenciada, ¿sí? Esto lo que te muestra, en realidad, en esta MIP, es todo el árbol bronquial en detalle. Vos fíjate que en un TACAR o en una común no se ve, mirá la ventana del pulmón, ¿sí? De este lado derecho, fíjate la ventana de pulmón, nada que ver con lo que yo puedo ver en una MINIP. Así todo, no es una de las mejores
secuencias 3D para mirar una patología, ¿sí? Ayuda muchísimo, pero en realidad es mucho mejor el MPR, porque vos en el MPR, acá también podés hacer cortes finos, pero el MPR te da más detalle porque vos tenés la ventaja de que lo tenés en los 3 planos, ¿está bien? Entonces siempre el MPR es una de las mejores secuencias. Después también se pueden hacer secuencias 3D, etcétera. Vos podés hacer lo que quieras, eso depende, los postprocesados dependen mucho del tomógrafo que vos tengas, ¿sí? De la tecnología del equipo. Acá justamente vemos que es una imagen patológica y todos estos cuadrados que ustedes ven acá es un paciente que tiene COVID, ¿sí? COVID-19. Fíjate cómo se ve, fíjate en esta B, en la B, que te habla de este bodocón que se ve acá blanco, ¿sí? Hiperdenso, que en el centro tiene como una imagen hipodensa. Bueno, este es un paciente con COVID, este también, este recuadro chiquitito. Fíjate cómo parece que en la A, fíjate que el recuadro celeste, parece como que falta un pedacito chiquitito de pulmón, ¿sí? Y mirá las imágenes en la C, que es esta inferior derecha, cómo se ve toda esta imagen que parece como un vidrio esmerilado, se llama, ¿está bien? Obviamente el pulmón, cuando está con esta patología, por supuesto, tiene una fibrosis, ¿sí? Que queda un endurecimiento, esto es lo que provoca la tos también, cuando los pulmones están fibrosos, es esa tos constante que se escucha en un paciente POC. Esto es como para que tengan idea, ¿sí? En estos recuadros que están bien marcados, ya que estamos en la actualidad con esta enfermedad, con este virus, para que tengan en cuenta cómo se ve un paciente con COVID, ¿sí? Fíjate en esta imagen, la voy a agrandar un poquito para que puedan ver mejor. Acá la A, esto es en forma de panal de abeja, ¿sí? Lo que yo les decía antes. Este es un paciente que tiene una fibrosis, ¿está bien? Es una fibrosis a causa de algo. Fíjate la B, también como se ve, y las distintas densidades. Importante está la C, mirá de la flecha. ¿Ves todos estos agujeros irregulares, vulgarmente dicho, no? En realidad son enfisemas, son atrapamientos aéreos. Este es un paciente POC que tiene fibrosis. La fibrosis se da por justamente la patología crónica que tiene, que son los enfisemas. Fíjate que todos estos agujeritos negros que vemos acá son enfisemas, son atrapamientos aéreos de un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria importante. Obviamente, al tener esta disfunción, esta disminución de todo el árbol bronquial, justamente tiene tos constante, hacen bronquitis crónicas, muchas veces después terminan muchas veces cuando esto se sigue rompiendo estos globulitos, lo que se hace es hacer una resección, ¿sí? De uno de los lóbulos de los pulmones. Bueno, y acá también, también es un paciente POC, fíjate cómo tiene distintas radiopacidades en todo lo que es el pulmón, y fíjate todas las bullas, a estos agujeritos negros se los llama bullas, son enfisemas, ¿sí? Es un paciente enfisematoso, se dice, y que tiene muchas bullas a causa del EPOC, enfisema pulmonar obstructivo crónico. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? ¿Dudas? Escucho. ¿Entendieron? ¿Sí? Se escucha como muy clarito, ¿no? ¿Vieron? Es otra dimensión. Bueno, ¿se entendió bastante? Sí. Sí. Perfecto. ¿Dudas? Esto le estaría bueno que ustedes el video, obviamente que se lo voy a subir al canal, pero más allá de eso, estaría bueno que para terminar de entender, porque a medida que van pasando las clases, vamos a ir viendo cada uno de los protocolos, vamos a ir viendo cada una de los detalles, como les digo ahora, de tórax. Ustedes vayan mirando el video y lo pueden ir retrocediendo, adelantando, ¿sí? Eso estaría bueno. Profe, Sí, decime. yo tengo una pregunta con el tema de las ventanas. Sí. En la ventana pulmonar, la silueta cardíaca se ve hiperdensa y en la que es mediastínica se ve hipodensa. Isodensa, porque se ve gris. Isodensa. Ah, ok. Hipodensa sería cuando se ve negro, ¿sí? Ajá. O sea, cuando vos ves algo gris es
isodenso, ¿sí? Porque justamente se confunde con varias densidades. Ahora, justamente, es una buena pregunta la que hace Alejandra, porque cuando vos tenés un protocolo, ¿sí? Y vos sabés las ventanas que tenés dentro de este protocolo, después cuando aprendan un poco más de estas cosas, se van a dar cuenta que las ventanas son siempre las mismas, no es que puede aparecer en tórax una ventana ósea, eso no va a pasar, ¿sí? Siempre la ventana va a ser la mediastínica o va a ser la pulmonar. Ahora, si quieren ver alguna patología cardíaca en particular y se quiere ver alguna radiopacidad que la eleve, lo que se va a hacer es inyectar contraste. Y seguramente te va a pedir en la ventana, por ejemplo, mediastínica, si quieren resaltar alguna patología, como podría ser un flap, que es lo que yo les digo. O también puede llegar el paciente a la consulta, ¿sí? Y que te pidan, que vos le pidas estudios previos, quizás te traiga una ecografía, por más que vos no veas la imagen, podés leer el informe, eso es importante. Por eso yo insisto bastante con el tema del vocabulario, ¿sí? Que para mí es fundamental. Después otra de las cosas es un electro. Ojo con el tema del electro, porque lo último que está llegando en tomo justamente, es tener nociones básicas de electrocardiografía, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque se está haciendo este nuevo protocolo que tiene que ver con el protocolo de tórax, la TAC para TAVI, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el recambio valvular aórtico. Entonces, nosotros vamos a tener que empezar a tener nociones de electrocardiograma, ¿sí? Interiorizarnos. De hecho, en medicina nuclear, si alguien va a trabajar en medicina nuclear, se trabaja mucho el SPEC con el electrocardiograma, el SPEC coronario con un electrocardiograma en simultáneo, ¿sí? Tener nociones de ese estilo, porque si vos estás trabajando en una imagen y estás tratando de ver y te están diciendo que tiene un posible infarto, que tiene una isquemia, que hubo un aneurisma, que las coronarias, entonces hay que entender, ¿sí? Que le van a hacer un recambio valvular aórtico y que vos lo vas a seguir con el ATC, que es un tipo de intervencionismo en TC, entonces tenés que tener una idea, ¿sí? Mínima de qué es un segmento ST, de qué es un segmento PR, de qué es una taquicardia, ¿sí? Eso lo ven en fisio, lo vimos en fisiopato, ¿sí? Que es una taquicardia, una bradicardia, pero bueno, ¿cómo la ves en un electro? Mínimo, una cosa muy simple, ¿sí? Que unas nociones, qué sé yo, acompañar con un curso, no te digo con una tecnicatura, pero un curso de electrocardiograma a lo mejor. Y cada vez, vos fíjate que cada vez imágenes crece más y cada vez nos tenemos que ir como interiorizando más, ¿sí? De hecho, hay en los tomógrafos también hay muchas secuencias nuevas, ¿sí? O más que secuencias, software nuevos, que también los tomógrafos de alta tecnología cada vez los incorporan más. Una cosa es el software básico, común con el que viene el equipo, y otra cosa es lo que se está pidiendo ahora y en lo que están invirtiendo las clínicas, ¿sí? Las clínicas privadas me refiero. Bueno, hay un montón de cosas nuevas. Hay secuencias virtuales, ¿sí? Hay una secuencia, por ejemplo, para ver colonoscopía virtual, que es la secuencia SSB, ¿sí? No todos los tomógrafos la tienen, pero el que la tiene, por ejemplo, se está reemplazando el colon por enema por esta secuencia virtual. Lo mismo pasa con la TAVI, ¿sí? Se está reemplazando el intervencionismo por esta secuencia de tomografía que no invade tanto al paciente. No es lo mismo una secuencia virtual en el colon que un colon por enema. ¿Está? O sea, todo lo que sea menos invasivo, ojo que tiene que ver también con la parte psicológica del paciente, ¿no? La situación, el pudor, o sea, eso es respeto por el paciente. Nadie, con esto no estoy diciendo que por hacer un colon por enema se esté faltando el respeto, sino que digo que si es menos invasivo y que se puede hacer con una secuencia virtual, por supuesto que es más aprovechable. Después charlamos, si la obra social te lo admite, no te lo admite, eso ya escapa, ¿no? Eso ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, claro, sí, seguro, Maxi. Seguro. ¿Y nosotros vamos a ver cómo hacer un seguimiento para intervencionismo o eso, por ejemplo, en el curso de tomografía aparte se ve más que nada? Claro, eso se ve, yo te lo doy así por arriba y les explico que existe. Si llego, por ahí les doy algo de TAVI, ¿sí? Que está muy en boga eso. Y también la parte de electrocardiograma. Lo que pasa que yo les doy eso.
suponete, y vos no entendés lo que es un protocolo común, ¿entendés? Es como medio desfasado, pero si llego sí les doy, les explico, no hay problema. Pero sí, cuando vos haces una especialización en tomo, en realidad sí, esas cosas se dan, ¿sí? Porque justamente se evalúa con imágenes también. Yo acá llego hasta un punto, no tenemos tanto tiempo, ¿está? Y teniendo en cuenta que fisio es re largo también. Pero sí, sí, se puede, sí, sí. Sí, Maxi, decime. Profe, también acá se tiene que contener el aire, ¿no? ¿Cómo? Se tiene que contener el aire, inspiración. Sí, se trabaja con eso. Lo que pasa que en tomografía este tema de que vos tenés incluso en la workstation tenés un micrófono, ¿sí? Que vos le vas diciendo al paciente. Lo que pasa que el paciente, si es un paciente muy viejito, por ejemplo, te complicás la vida. Entonces le decís, respire normal, no haga movimientos muy amplios con el tórax y ya está. ¿Sí? Tiene un leve movimiento. Lo que pasa es que la tomografía tiene algo que está bueno, tiene filtros. Entonces cuando vos haces el postprocesado, algunas de las imágenes que o te salieron movidas, o se ven medias borrosas, o le pifiaste en la técnica, o le bajaste kilovoltaje, por eso yo digo que no conviene tocar el protocolo, ¿sí? Los factores técnicos. Pero bueno, a veces no queda otro y sí se habría o se tienen que tocar. Vos lo podés filtrar de ahí, ¿entendés? Entonces, por ahí para evitar esto, porque encima por ahí le hablás, y sobre todo los pacientes grandes, por ahí una persona joven le decís y se lo entiende, pero un paciente grande, vos le decís, no respire, ahora respire, y capaz que te dice, ¿qué? Y vos ya estás tomografiando, entonces cuando te dijo ¿qué? Ya se movió, ¿está? Entonces peor después. Entonces muchas veces eso yo no lo uso, por ejemplo. Le digo, usted no se mueva para nada, lo posiciono y le digo, de acá no se mueva para nada. Si me tiene que decir algo, lo único me mueve así la mano. Y es la única forma. Y bueno, después filtro, ¿sí? Y después también, bueno, obviamente el médico no tiene solamente la tomo. Es re importante hacer una buena imagen. Pero también es importante la clínica, también es importante todos los demás estudios complementarios, ¿se entiende? Y uno por eso tiene que entender de anato, de fisio, hay que saber de todo, ¿sí? Si vos hay que interiorizarse, hay que hacer congresos, hay que actualizarse. Yo siempre les digo lo mismo, creo que se los dije en fármaco. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto fármaco que yo les dije, esto que yo les doy hoy, quizás en 3, 4 años sea otra cosa? Y es así, porque van saliendo medios de contraste nuevos, porque lo mismo va a pasar en tomos, ¿sí? Lo que yo les doy hoy les digo TAVI. Capaz que de acá a 10 años dicen, bueno, con tomografía se hace una intervención quirúrgica, qué sé yo. Ahí está, como avanzó tanto el intervencionismo en hemodinamia, por ejemplo, que suplanta en muchos casos, a lo que es la intervención quirúrgica, ¿sí? a las intervenciones quirúrgicas, sobre todo coronarias a cielo abierto, ¿sí? Donde el paciente tenía un montón de tiempo de recuperación, etcétera, donde ahora esto se hace 24 horas o 12 horas de observación y el paciente se va caminando. Estamos hablando de eso, ¿sí? Salvo un paciente que por ahí esté en UCO 2 o 3 días y después, si todo evoluciona bien, le dan un alta. ¿Está? O sea, se achicaron mucho los tiempos y la tecnología ayuda muchísimo en eso. Por eso les digo, pero tomografía creció mucho y hay montones de cosas nuevas. Hay muchos software virtuales que están muy buenos para trabajar. Pero hay que ir sabiendo, ¿sí? Nunca se sabe todo. Primero hay que saber lo básico y después hay que ir a lo específico. Si no, por eso yo siempre en fisio les digo lo mismo. Si ustedes no saben anato, se van a volver locos en fisio. Porque en fisio es el funcionamiento de estas estructuras que ya conocen. ¿Entendés? Y bueno, esto es lo mismo. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Se entendió? Genial. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, ¿Para listo. entrar para fisios con la misma contraseña o con una contraseña diferente? No, les paso una nueva. Ah, buenísimo. Bueno, ahora nos vemos en un ratito.